Bienvenidos a todos al Gen Génesis Podcast, un lugar divertido donde la generación Z tiene voz. Yo soy su anfitriona, Valentina Ravaioli, y hoy nos visita Nicolás desde la provincia de Santiago del Estero, que nos va a hablar sobre su pasión por el baile. Antes de empezar también quiero decir que yo amo bailar, hago comidas musicales hace ya varios años y sí, es algo muy hermoso. También le quiero agradecer a muchos de mis amigos que hicieron muchas preguntas muy interesantes sobre este mundo artístico, así que también gracias a ellos por participar. Nico, un placer tenerte acá con nosotros hoy. ¿Te gustaría, por favor, presentarte a la audiencia para que te conozcan un poquito más? Me llamo Nico, tengo 16 años, bueno, hago danza desde muy chico y bueno, es algo que me apasiona mucho, la verdad. Y un placer estar aquí. A partir de los 5 años, yo veía los videos de bailarín y cantante Michael Jackson. Constantemente me copiaba mucho su estilo, trataba de igualarlo, de ser como él, lo tomaba como ejemplo. Y bueno, de ahí es donde empezó todo el tema de que me encanta bailar, y empezó a moverme. Claro, claro. Fue el inicio de todo. ¿Lo tenés como un ídolo a Michael Jackson? Sí, 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 es lo más. Y bueno, yo a Nico, para que los oyentes más o menos sepan, yo lo encontré en TikTok, tipo un día random ahí en la For You page, me apareció. Y bueno, Nico, tenés la verdad varios seguidores por ahí, y vos ahí es donde te mostrás, subís tus bailes, todo. Contanos un poco cómo es que surgió todo ese tema de tu plataforma, básicamente. Yo subía de video por diversión, antes no subía tanto de baile, pero después empezó a copar más y a poner más empeño en los videos. Y de paso traía un amigo para bailar y porque usualmente esos videos se hacían más virales cuando bailaba con alguien más. Sí, sí, siempre veo que estás con un chico bailando. ¿Es tu amigo del colegio? Él es un amigo que lo conozco hace años, he hecho fútbol de chiquito y después ha empezado a baile. Danza. Claro, porque vos haces danza en como si fuera un grupo. Contanos más o menos cómo La funciona. academia en la que voy ahora, porque he pasado por dos academias. El ambiente es muy lindo, es muy activo. Ahora es más como más activa, tiene más responsabilidad, muchas ideas, como por ejemplo grabar reels, ensayar, entrenar. La anterior era como más para pasarla bien, para bailar, para armarte un poco más, para soltarte. Que voy ahora es algo más serio, digamos, pero igual la diversión está, obviamente. Y sí se puede considerar como una familia, por eso se llama Lit Fam, la familia Flama. Qué buen nombre, ¿eh? Me encanta, ya me da como buena onda. Claro. Y bueno, sí, la verdad es que yo me metí al Instagram de este estudio y formaron parte de un montón de competencias, eventos distintos. ¿Vos participaste de alguno? Pero ha sido virtual, no me ha gustado mucho porque el tema es viajar, sumar experiencias. Igual ha estado bien, yo empecé este año, en realidad, en la academia que voy ahora, en la Lit. Empezó este año y apenas he entrado me han seleccionado para el grupo de competencia. Por suerte hemos salido segundo puesto. El torneo es el HHI Internacional. ¿Es virtual? ¿Cómo fue? ¿Mediante video? Videos, nos tenemos que grabar unos días antes. En el día de la competencia se pasaban video por video, video por video, por categoría, por categoría. ¿Y con la otra academia con la que estabas, participaste también en más competencias? He participado en dos competencias, que se llama Universal Dance y en otra se llama Dance World Cupla Dance. ¿Y hay algún estilo en particular en el que se especializan o bailan distintos estilos? ¿Cuál es el que más te gusta? Hay de todos los estilos, practicamos todos, obviamente. A mí me gusta, yo soy muy del reggaetón, aunque eso no se considera mucho un estilo de baile, eso se considera más un estilo de música, porque el reggaetón en base es una combinación de varios estilos. Con música, el estilo de reggaetón sería. Yo creo que me voy mucho por el popping, que sería lo que bailaba Michael Jackson, está Popping Young, Non-Stop, no sé, Dito, no sé si lo conoces a Dito, es una chica rudita que baila como robot, ¿Con rulos? sí, Ay, sí, la he visto. Sí, sí. Ah, claro, claro. ¿Y el estilo ese todo como, ese es estilo. medio como robótico o cómo sería? ¿Cómo lo definirías? Y es muy de control del cuerpo y fluidez también en el cuerpo.
una onda, una wave, como esto, ponerle, controlas tu cuerpo, después están las dips, que son como contracción en todo el cuerpo, te cuesta el baile del robot, obviamente, como son ramas del popping. A gente de relacionado a más que nada este podcast, lo escucha gente de no solamente de Argentina, sino también de otros países. Así que me gustaría que nos cuentes un poco, a ver, yo vivo en Santa Fe, no vivimos en la misma provincia, así que si te gustaría contarnos un poco sobre cómo es todo el tema de la danza en Santiago del Estero. Porque, por ejemplo, acá en Santa Fe hay, no sé, hay eventos, por ahí no hay tantas competencias, pero hay como muchos eventos, muchos talleres callejeros, cosas así. ¿Cómo es en Santiago? Está, pero no está. Hay academias, muchas academias, pero no hay competencias y eventos hay, pero sí o sí tenemos que buscar un evento. La mayoría de veces nosotros tenemos que pedir estar en ese evento porque de invitarnos así, no. Después del Día de la Danza, obviamente, que hay aquí en Santiago y se celebra. Aquí Ujú. si te quieres dedicar o vivir de la danza, eh, tienes que esforzarte el doble, creo yo, el triple. Finalmente, en el futuro, ¿te gustaría dedicarte más profesionalmente en el futuro a la danza o lo tomás más? No, quiero dedicarme. Y no es mi idea quedarme aquí. Yo quiero irme de Santiago. Y mejor si es otro país, pero si se puede, hasta otra provincia, Santiago. Y mejor. Todo se puede, con esfuerzo, dedicación. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre si alguna vez pasaste por un tipo de situación que te hizo sentir o incómodo o insuficiente a la hora de bailar. O sea, no sé, ya sea relacionado a, no sé, enfrentar algún tipo de estereotipo o cualquier situación así que no te hizo sentir de lo mejor, por así decirlo, relacionado al baile y cómo... Antes, yo lo veía a este estilo que se llama Vogue o Femme Style, como un estilo que era para mí, ¿no? Es muy femenino, es muy delicado. Antes me daba mucha vergüenza, porque, no sé, cuando era chico pensaba que mis papis me iban a pensar otra cosa, no sé, cosas que me pasan por la cabeza. Al día de hoy es un estilo más, el estilo que baile no te define la persona, es danza, o sea, ahora lo bailo, lo practico, lo hago sin vergüenza. ¿Y cómo lo he confrontado? En el tiempo, creo yo, cambiando los pensamientos, diciendo no, che, no tiene nada de malo, no, che. Bueno, y ahora vamos a pasar a un segmento especial que tiene este podcast, que yo lo llamo el mito desmentido. ¿Por qué? Porque vamos a estar analizando algunas preguntas o algunas opiniones que tiene la gente relacionadas a este tópico de la danza, que hicieron específicamente para vos. Así que, bueno, te hago la primera pregunta, que dice lo siguiente. ¿Tuviste alguna vez alguna lesión o algo externo que te impidió bailar por algún tiempo? Y si es así, volviste, o sea, ¿cómo volviste? ¿Volviste sintiéndote full, 100% o como que te costó? Sí, he tenido una lesión que ha sido en la cintura, un lugar lumbar, músculo aquí atrás. Y eso no me ha dejado bailar por 3 meses. He ido al kinesiólogo. Pues al final, cuando he vuelto, me sentía duro. Sentía que tenía que volver a activar otra vez, porque estar 3 meses así no es lindo. Pero por suerte no me ha agarrado en un tiempo que era de competencia, de todos eventos, y después han salido las competencias y he podido ir por suerte en un tiempo que era... Bueno, otra de las preguntas es, ¿cómo es que te organizás para todo el tema de ensayar, básicamente, ¿no? De ir a clase, etcétera, ensayar para las competencias, todo eso que requiere una carga horaria? ¿Cómo haces para balancear, ¿no? Todo lo que es el estudio, tus otras actividades, tu vida social, etcétera, con la danza y seguir siendo responsable y estar comprometido, como vos decías, por ejemplo, antes que este nuevo estudio en el que estás es como más... Yo le dedico un poco más al baile que a todo. Al estudio le dedico, pero no con el mismo entusiasmo, no con las mismas ganas. Este es mi penúltimo año, y como que obviamente yo quiero aprobar. Si se me aprieta mucho, yo me voy a balancear más por el estudio. Así ya me desocupo. En estos momentos es bastante cómodo los horarios de la academia. A partir de este mes empiezo de nuevo a tomar los talleres de reggaetón, de
de street y de fem, que son los martes y jueves, pero tengo que ir desde las 3 hasta las 10. Pero eso a mí no me influye nada el tiempo. Igual, si tengo algo del colegio que no he hecho, lo hago después cuando vuelva. Siempre a último momento yo todo. Difícil, pero llego. Después cuando vuelva. ¿Pensás hacer algo, una carrera universitaria o te vas a ir más enfocando? Y yo estoy viendo mucho el tema de criminalística. Me gusta. Y aquí no creo que haya universidad para eso. Pero igual me gustaría, aparte de seguir con el baile, y hasta poder tener mi grupo, mi propia academia. Enseñar, no sé si soy bueno, pero no me incomoda. En la cuarentena he hecho un vivo enseñando una coreo y ahí están mis destacadas de Instagram. Se llama Porfa, la destacada. Y ahí están todas las personas que han hecho mi coreografía, que han visto el vivo y la han hecho y la han subido. ¡Ay, qué bueno! Pero eso ha sido la única vez creo que he enseñado así a mucha gente, en vivo, online, no sé, en persona, ¿cómo será? Coreografías, está muy bueno, es una muy buena idea. Podrías hacer Zooms, todo así, mini workshops, enseñando coreografías. Yo me resumo, me encanta. Todos a chequear el destacado en el perfil de Nicolás, por favor. Y como última pregunta, tenemos, ¿cómo es la relación con tu familia, tus amigos y el baile? Es decir, ¿qué opinan ellos de que tu pasión o una de tus pasiones sea el baile? De que vos te querés dedicar a esto. Mi mamá es la única que me dice, voy a estudiar. Estudia y de ahí, fíjate. Pero estudia primero, me dice. Mi papi es el que me dice que si yo quiero dedicarme a eso, quiero vivir del baile, que aquí es muy difícil, que tengo que tener mucho esfuerzo, mucho empeño, dedicarle todo mi tiempo a eso. Pero lo toman muy bien, no siento ninguna sensación de mala energía, ni de comentarios malos. Buenísimo, bueno, eso es muy valioso, porque no a mucha gente le pasa. Bien, ahora Nico, palabra final. Que para los que no se animan a bailar por vergüenza o por algún problema, por comentarios malos, por negatividad, por todas esas cosas que bajan el autoestima, que se animen y prueben y que no se dejen llevar por lo que digan los otros. Si a vos te gusta bailar de esta manera, que lo hagas. Si te hace feliz y no haces daño a nadie, hacelo. Porque yo estoy seguro que tus papás te van a apoyar, o alguien, tu profesor, vos guíate de los que te apoyan, no de los que te andan criticando tus espaldas. Porque el baile es muy lindo, te llena de alegría y esos sentimientos es transmitir a otras personas, obviamente buenos. En confianza en sí mismo, nada de vergüenza, nadie empieza sabiendo. Si les gusta el baile y si quieren probar, prueben. Y que no queden con que en la primera clase no les ha salido algo o se sienten así como que duros, sigan intentando, porque el baile, así como cualquier cosa que pruebes, lleva su tiempo y dedicación. Ustedes no sirvan para eso, sino capaz. Sí, yo me anexo a ese tip de que también si no se sienten cómodos en un lugar, tal vez es que no es que ustedes no sirvan para eso, sino capaz es el lugar y que no es su lugar. Entonces prueben también con otros profesores, en otros. Claro, eso también, no se queden en un solo lugar, prueben en otros lugares, otro ambiente o otras experiencias, sumen, porque todo suma. Si ven que no están cómodos o que si ven que no avanzan, que no mejoran, que no crecen, prueben en otro lugar. Dale mucho. Ha sido todo por hoy. Nico, no sé si querés compartir. Mi Instagram es @Nicolás Cortés. ¿Y tu Solo TikTok? Instagram. Ay, TikTok. Por favor. TikTok. Lo mismo, Nicolás Cortés, solo que sin el guión bajo. Perfecto. Yo igual voy a dejar todos los enlaces, todo. Muchísimo, Nico, Bueno, te agradezco muchísimo, Nico, por estar acá. Hemos llegado al fin del episodio número 5 del podcast. Quería agradecerte por quedarte a escucharlo hasta el final y también a Nico por sumarse en esta gran propuesta. La verdad no puedo esperar a ver qué es lo que haces en el futuro con el baile.
Espero que estés suscrito al podcast y nos sigas en todas las redes sociales porque el próximo episodio va a ser tremendo, inigualable. No se lo van a querer perder porque vamos a estar entrevistando a nada más y nada menos que a un estudiante que asiste a la Universidad de Harvard. La verdad estoy muy emocionada por esta oportunidad que se me dio. Ya quiero que salga el episodio y que ustedes también lo puedan conocer porque la verdad es que es un gran estudiante, una gran persona. Así que recuerden de suscribirse para mantenerse al día con el podcast. Y no te olvides que también siempre puedes contactarme por Instagram, por email, Twitter. Si te interesaría estar en el show, si conoces a alguien que tal vez le gustaría estar, o si tienes una idea que pensás que debería ser discutida en el programa. Porque quiero escuchar la voz de quienes me escuchan. Muchas gracias por escuchar y recordá, usa tu voz.